Bueno, lo que comentábamos, la posibilidad de conversar con Graciela Ocaña, muchas gracias por estar aquí, Graciela. No, gracias por la invitación. Bueno, obviamente los temas de corrupción son el tema del día, además del tema tarifas, pero es la especialidad que usted viene dándole durante mucho tiempo a los casos de corrupción. Hay 3 o 4 cosas que queremos poner rápidamente en el tapete. Primero, el tema que hablábamos de Aníbal Fernández y la efedrina, todo lo que pasó alrededor del Cedronar. Usted estuvo muy cerca de ese tema, lo vio muy de cerca todo eso. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué pasó allí? ¿Quién tiene razón? ¿Quién hizo el negocio de la efedrina? Todos, el Cedronar y Aníbal Fernández a partir del RENAR. Ahí había un enfrentamiento entre 2 grupos. Porque la verdad que cuando yo estaba en el gobierno, Aníbal se peleaba con Granero, claro. Granero se peleaba con Aníbal, los dos se acusaban mutuamente, ¿no? Y incluso públicamente, pero creo que los dos manejaban a distintos grupos. Yo no entendí mucho esto, Alfredo, cuando fue el juicio del triple crimen, que me senté, incluso hablé luego de la sentencia con los fiscales, Bidone y Falabella, y ahí comprendí, porque era muy fácil de ver, que había 2 grupos que hicieron negocios, aunque tenían contactos con los mexicanos. Uno, comandado por el que se conoce como el rey de la efedrina, Segovia. Mario Segovia. Exactamente. Y el otro, comandado por otro grupo que es menos conocido, pero son los que mayor efedrina importaron, que es el Negro López, que también vinculado a la mafia de los medicamentos, un señor Abraham, que estuvo, creo que no sé si está todavía preso, y un señor Fuchs. Estos tienen la causa para confirmar, digamos, porque están condenados a 20 años de cárcel por la Cámara de Casación, y la verdad que inentendiblemente hace años, ya van creo que el 3er año, y todavía no definen la situación procesal de esta gente. Ahora, esto que dice una Graciela es pequeña duda. interesante. Estos 2 grupos, ¿los 2 respondían a Néstor Kirchner o no? Por supuesto. Ah, porque Claro. Así es, Claro. porque todo se movía en ese marco. Tenemos este grupo que tenía más contactos con graneros, digamos, porque incluso está acreditado en la causa. Granero le dice al jefe del área de precursores químicos: estos son mis amigos, dale todo lo que necesiten. Usted imagínese, eran unos truchos y Granero lo sabía perfectamente, porque ni Abraham, ni Fuchs, ni el Negro López, a los que yo había denunciado cuando el Granero estaba en el PAMI, y Granero los conocía desde el PAMI, incluso funcionarios que trabajaron con Graneros en el PAMI siguieron trabajando y después fueron a trabajar con esta gente, que a su vez se contacta con esta banda que el otro día mostraban en el programa de La Nata, Nicolás Guñasqui, de esa oficina en Puerto Madero. Claro. Bueno, uno de los que hablaba era el Negro López, este señor que yo le digo que tuvo hasta despacho en la Casa Rosada en el 2003, porque venía del sur, era muy amigo del secretario privado de Néstor Kirchner. Impresionante. Ahora, lo interesante y es lo en que la plantea otra área Graciela, era claro, la vinculada al RENAR, o sea, Segovia, claro. Ahí Aníbal La Fernández. Nata, exactamente. Y la disputa, Meissner. Meissner y todo esto. La disputa era por quién manejaba el negocio de la efedrina, que se inicia cuando México decide en el 2005 impedir el ingreso de la efedrina a su país. Entonces, los carteles mexicanos ven que Argentina, un país que tiene un gran desarrollo en laboratorios medicinales, podía ser un punto de enclave. Eso, más la falta de control en el área de precursores químicos, que no es solamente la efedrina, que si fuera, digamos, sería una anécdota, porque esto pudimos controlarlo a partir de una decisión que yo tomé en el 2008, sino que es en muchas áreas de precursores. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un gran desarrollo industrial y por lo tanto tiene muchos insumos que... farmacéuticos, que son... No solamente farmacéuticos, Alfredo, hay muchos que son industriales. Incluso yo recordaba cuando lo escuché una nota con la ex senadora Escudero, sí, que ella muy bien explicaba. ¿Usted sabe lo que quería hacer Aníbal Fernández? Yo lo recordé en ese momento cuando ella contaba esto. Aníbal Fernández, incluso creo que hasta firmar una resolución previa, y está en los diarios de la época, en el 2008, lo que querían era desintegrar el área
de control de precursores químicos, al registro de precursores químicos que estaba bajo el Cedronar. ¿Qué querían hacer? Decía, bueno, algunos los pasamos a un área de salud, otros al INTI, otros... Y la verdad que a mí me parecía que eso era el descontrol, porque usted imagínese que si un área que tenía todo el registro no podía controlarlo, Claro. Atomizada mucho menos, ¿no? Justamente era... Lo querían desmembrar. Exactamente. Y eso, yo le diría que... Yo tuve una charla con la expresidenta en ese momento y le dije que me parecía que esto no debía hacerse, le expliqué los motivos y esa resolución volvió para atrás. Pero la verdad es que Aníbal Fernández conocía, porque él tenía cargo, digamos, como granero tenía cargo el registro de precursores químicos y sabía de este aumento que se empezó a producir a partir del 2005, con el pico en el 2007, donde llega a 22 toneladas. La Argentina necesitaba para elaborar medicamentos 1 tonelada y media, ¿no? Ya en el 2005 se importaban 4 toneladas, o sea, ya había empezado el negocio. Esto. A tal punto de que hubo, durante el 2007, tal cual lo decía otro día la senadora Escudero, distintos avisos de agencias internacionales a la Argentina, diciéndole que esto estaba pasando a Aníbal Fernández y a el Cedronar. Ahora, ellos no hicieron absolutamente nada más que disputarse, que evidentemente se disputaban el control del mercado, que por supuesto, digamos, yo creo que tenía un jefe superior, que no era ni Granero ni Aníbal, ya a esta altura es una hipótesis, igual no tengo elementos que pueda probarlo. Pero evidentemente la verdad que no creo que en ese gobierno algo pasara, en el gobierno, sin que Néstor Kirchner lo conociera. Lo conociera o lo autorizara. ¿Qué hicimos? Nosotros trabajamos, cuando yo llego en el 2008 al Ministerio de Salud. Aníbal Fernández, que dice que a mí me convence, digamos, y porque él conocía, la verdad que ya lo conocía el 2006 y el 2007. Este punto quería que explicaras, Graciela. Todo acreditado en las causas judiciales, tanto en la de la doctora Servini de Cubría como en la del triple crimen. Porque Aníbal Fernández, cuando le preguntan por todo este tema, dicen, bueno, mire, Graciela Ocaña lo denunció, hay muchísimas denuncias, y uno le cita toda esta información que vos nos estabas dando recién. Aníbal Fernández dice, a Graciela Ocaña yo la ayudé, yo motoricé que ella investigara. ¿Por qué Aníbal Fernández dice eso? Bueno, la verdad que a mí, yo digamos, yo a toda esta gente la denuncié ya por el tema, porque eran bandas que, digamos, vendieron la efedrina como antes vendían medicamentos adulterados. O sea, no es cierto lo que dice Aníbal. No, no es cierto, por supuesto. Aníbal, ¿qué quiere? Colgarse de un trabajo que hicimos con mi equipo. Cuando yo llego al ministerio, y yo creo que Alfredo esto lo hemos conversado allá en aquel momento, no ahora. Cuando yo llego al ministerio, nosotros nos encontramos una cantidad de droguerías que estaban habilitadas, que obviamente se usaba para este tema de importar también, servían para los medicamentos adulterados y para la efedrina. Entonces, decidimos hacer un control de eso. Yo intervengo el área, porque también ahí había un arreglo, una cosa de falta de control, que era harto evidente. Y nosotros empezamos a investigar, a cerrar las droguerías, a tal punto que Forza, cuando fue que vendió esta efedrina con sal, se recordarán, le vendió a cambio a Martínez Espinosa una droguería que yo había cerrado, o sea, que yo clausuré. Una droguería clausurada. En algún momento se dijo que parte de la venganza de los mexicanos podía haber sido por esa droguería, que evidentemente no fue por eso. Pero bueno, y cerré hasta la droguería de Forza, estando en vida Forza. Entonces, nosotros trabajamos sobre esto a tal punto de que sufrimos amenazas de la gente de la Policía Federal, que se lo probó el juez. Me acuerdo. Que dependía de Aníbal Fernández y que siempre dependió desde el 2003 de Aníbal Fernández, porque él mudó de ministerio, pero mudaba la policía con él, la fuerza de seguridad. Y la verdad es que la única en el gobierno que hice algo contra esto fui yo. Y cuando llegó el momento, nos parecía que la mejor solución era limitar, y esto, la resolución técnica la elaboró el área del ADMAT, digamos, ¿no? Que era limitar el ingreso de la efedrina solamente a
a los laboratorios que tuvieran en su formulación los medicamentos efedrina. Eso automáticamente el ingreso de efedrina cayó porque es muy fácil controlarlo. No hay muchos medicamentos, aunque después sí aparecieron algunos laboratorios, algunos vinculados con Quilmes, nuevamente, y a uno en Rosario que ha volado últimamente y que está siendo investigado, que tuvo autorización para medicamentos con efedrina bastante raro, porque la verdad es que los laboratorios que producían esto eran bastante históricos y no tuvieron movimiento. La resolución conjunta que tantas veces Aníbal Fernández nombra, lo que se produjo, porque obviamente tanto el Cedronar como Aníbal Fernández quedaban muy expuestos con la resolución que yo tomado, yo no como persona, sino como ministra, digamos, ¿no? Era que el Cedronar, que tenía, digamos, el registro de precursores y el que debía efectuar los controles, le cedía el control para el caso de la efedrina y lo que tuviera que ver con medicamentos al ADMAT. Y esto era lo que... y que iba a trabajar también la gente de la policía en conjunto, cosa que hasta ese momento, por los dichos de Granero y por lo que hay en el expediente, era algo bastante imposible. Pero era por esta disputa, no era por una cuestión, te diría, un celo de control. Yo diría era un celo de descontrol. Y lo que Aníbal Fernández no explica es, si él tanto sabía, porque están los informes del 2006, las del 2007, tanto del exterior como las causas judiciales, ¿por qué no convenció al ministro que me precedió y, digamos, hubiéramos evitado muchas toneladas de efedrina que ingresaran a la Argentina, hubiéramos evitado que los carteles mexicanos se instalaran en la Argentina. Y los crímenes, el triple crimen, el doble crimen, y el tema de Sinaloa y el Chapo Guzmán aquí en la Argentina. ¿No? Tanta violencia, como bien usted dice, que se produjo en la Argentina. Graciela Ocaña, muy amable como siempre. Gracias por haber venido y por su aporte. Ya venimos.